Espero que estén todos muy bien. En la clase de hoy vamos a ver el razonamiento clínico. Vamos a mirar algún contexto, la definición, elementos claves como nivel cognitivo, teorías tipo las tres claves que aparecen en el razonamiento clínico y cómo la experiencia tiene cierta influencia en el desarrollo del razonamiento clínico. Contexto. ¿Por qué es relevante el razonamiento clínico? El razonamiento entrega autonomía profesional. Bien, ayuda a tomar decisiones de manera autónoma, por lo tanto, es muy relevante para nosotros. Genera un impacto en la calidad de atención y salud de los pacientes, que es lo que nosotros siempre estamos buscando. Y, por lo tanto, hay una necesidad de enseñar el razonamiento clínico, porque no se da de manera innata necesariamente. Bien, es muy necesario poder guiar a los estudiantes para que logren un buen desarrollo del razonamiento clínico. Ahora, ¿qué es el razonamiento clínico? Aquí hay dos definiciones que son bien interesantes. La primera es un poco más simple, ¿no es cierto?, que tiene que ver con que es un proceso de pensar y tomar decisiones en un ambiente clínico y es un aspecto crítico y central para la autonomía profesional. Y una definición en ambientes un poco más complejos que dice que es una capacidad multicapa y multicomponente que permite a los clínicos tomar decisiones difíciles en contextos complejos e inciertos que comúnmente ocurren en el ambiente clínico. Y aquí entran algunos temas que son relevantes, como es la ambigüedad. Generalmente en los contextos clínicos uno se encuentra en la realidad, ¿no es cierto?, con situaciones que son difíciles, como muy bien dice la definición, por su ambigüedad, ¿no es cierto? Es más fácil cuando un signo, un síntoma se presenta de manera clara, ¿no es cierto? Y al final las decisiones son blanco o negro. Pero cuando aparecen en esta escala de grises donde uno no sabe muy bien hacia dónde ir, es cuando se presenta una dificultad y se vuelve mucho más relevante el razonamiento clínico para justamente resolver estos complejos contextos, ¿no es cierto?, en los cuales nos enfrentamos en la realidad. Específicamente el razonamiento en kinesiología se dice que es la integración de habilidades cognitivas, psicomotoras y afectivas, ¿no es cierto?, que tiene que ver con cómo yo puedo, como kinesiólogo, evaluar, ¿no es cierto? Necesito cierta habilidad psicomotora. Es de naturaleza contextual porque obviamente depende de donde yo esté atendiendo al paciente e involucra tanto la perspectiva del terapeuta como la del paciente. Es adaptativo, es capaz de adaptarse, ¿no es cierto?, el razonamiento a los distintos contextos, a las distintas situaciones. Es iterativo porque vamos razonando una vez, vamos comprobando y vamos razonando de nuevo. Y es colaborativo porque no solamente participa el paciente, pueden participar los familiares de los pacientes, por ejemplo, o también colegas y el resto del equipo médico. Y por supuesto, ¿no es cierto?, que tiene un enfoque biopsicosocial, que sería el paraguas, ¿no es cierto?, que cubre todo este razonamiento clínico. Por lo tanto, podríamos hablar del razonamiento clínico en kinesiología como un proceso que a lo menos implica 4 etapas. La primera es la evaluación, luego el diagnóstico kinesiológico, a través del cual planteamos objetivos, ¿no es cierto?, generales y específicos, y a través de los cuales vamos a realizar un tratamiento. Y es iterativo, como se decía antes, porque este proceso lo vamos a estar repitiendo, lo más probable es que en cada sesión, ¿no es cierto? Bueno, ¿cuáles son los elementos del razonamiento clínico? Vamos a ver varios elementos y vamos a ir finalizando con algunos conceptos un poco más integrados. Primero comentarles que en relación al nivel cognitivo, cuando uno separa los niveles cognitivos en bajo, medio, alto, fíjense que el razonamiento clínico lo encontramos en un alto nivel, ¿bien?, que tiene que ver con extraer inferencias y llegar a conclusiones válidas. Bien, por lo tanto, como decíamos antes, es necesario orientarlo, liderarlo y guiarlo para que los estudiantes puedan desarrollar de buena manera su razonamiento clínico. Teoría del razonamiento. Aquí hay un proceso dual que me imagino que les parece bien conocido porque tiene que ver también con el movimiento, que tiene que ver con este sistema analítico y no analítico, ¿cierto? El analítico que se vuelve consciente y reflexivo, y el sistema no analítico que es automático y perceptual.
Bueno, ¿cómo va ocurriendo esto? Cuando uno está aprendiendo algún concepto, ¿no es cierto?, recién conociendo, el proceso de razonamiento se vuelve mucho más consciente y reflexivo para posteriormente ir, ¿no es cierto?, este aprendizaje hacia lo no analítico, como podría verse en alguien experto que ve, ¿no es cierto?, un área y una extremidad en particular, ¿no es cierto?, que se va volviendo mucho más experto, por lo tanto, su razonamiento se vuelve mucho más automático y perceptual. Bien, y también está obviamente el sistema mixto, que es generalmente cuando nos encontramos, donde nos encontramos en el día a día, ¿no es cierto?, que se complementan estos dos sistemas, analítico y no analítico. Los tipos de razonamiento, a lo menos existen dos tipos de razonamiento, el razonamiento inductivo y el deductivo. El inductivo es de lo particular a lo general y el deductivo de lo general a lo particular. Si lo llevamos al tema un poco más clínico, de lo particular a lo general podríamos hablar de algún deterioro, por ejemplo, que sería lo particular, a lo general, que sería un diagnóstico, ¿verdad? Y al revés, el deductivo sería de un diagnóstico a lo particular, que sería un deterioro. En el razonamiento clínico hay tres claves que uno no debería pasarlas por alto y debería tenerlas siempre presentes, y tienen que ver con cómo cómo interactúan estos tres elementos, que son el conocimiento, la cognición y la metacognición. Voy a ejemplificar aquí con un ejemplo muy simple que tiene que ver con el conocimiento. Es, por ejemplo, conocer que existen estos tres distintas formas y tamaños, ¿no es cierto?, de rayas o líneas, ¿verdad? La cognición es ver que yo puedo hacer un número con esos elementos. ¿Bien? O sea, es un proceso un poquito más avanzado en temas cognitivos. Y luego la metacognición tiene que ver con mirar, repasar cómo logré ir del conocimiento a la cognición. Bien, entonces, cuando hablamos de retroalimentación, por ejemplo, en el ambiente clínico, un rol muy relevante que tiene el guía clínico es estimular a los estudiantes al proceso de metacognición, ir a revisar cómo pudieron avanzar de este conocimiento a esta cognición. Y este es un proceso que va iterando, en el fondo. Uno parte acá abajo, ¿no es cierto?, con poco conocimiento, digamos, poco cognición, y va subiendo, ¿no es cierto?, en la medida en que uno va fortaleciendo y pasando por este espiral, que si uno lo mira de arriba, se debería ver así, ¿no es cierto? Vamos con conocimiento, cognición, metacognición, y vamos de alguna manera subiendo a un siguiente escalón, ¿cierto? Entonces dice, el razonamiento clínico y resolución de problemas depende de una base de conocimientos bien organizados. Y esa es otra de las cosas que los docentes tenemos que estimular, que los estudiantes tengan una base de conocimientos bien organizados para que puedan ir escalando, ¿no es cierto?, en este espiral de conocimiento, cognición y metacognición. Si tomamos la malla curricular, por ejemplo, de kinesiología, y vemos que está desde el primer semestre al 10º semestre, donde ya están en internado los estudiantes, deberíamos mirar, ¿no es cierto?, una espiral así, de esta manera, ¿verdad? Empezamos con una base, ¿no es cierto?, menor, y en la medida en que el estudiante va avanzando, va iterando en este proceso de razonamiento y va progresando y aumentando, obviamente, su capacidad de conocimiento y cognición. Lo mismo debería pasar con las asignaturas. Bien. Ahora, fíjense acá en este sujeto. Les quiero preguntar y que se detengan un segundo a pensar qué le podría estar pasando a este sujeto. Me imagino que todos rápidamente pensaron que se está ahogando, ¿cierto? Bueno, esto obviamente uno lo dice rápidamente, sin pensarlo mucho. Podríamos decir que está dentro de nuestro conocimiento, razonamiento no analítico, porque tenemos ya la experiencia y el conocimiento de decir que existe una vía aérea, que esa vía aérea se puede tapar con elementos como la comida que vemos ahí, ¿no es cierto? Y que el sujeto, cuando le falta el aire, tiene una cara de desesperación y se lleva las manos, ¿no es cierto?, a la zona del cuello, ¿verdad? Entonces, pero esto lo sabemos porque hemos tenido primeros auxilios, hemos hecho diversos cursos donde nos han enseñado esto. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando vemos este auto?
vemos un auto que evidentemente tiene un problema, o a lo mejor si no conocemos nada de auto no sabemos que tiene un problema, ¿verdad? Pero por muy básico que tengamos nuestro conocimiento, a lo menos sabemos que un auto tire esa cantidad de humo, algo debería estar pasando, ¿verdad? Ahora, ¿qué está pasando? La verdad es que no tenemos mucho conocimiento. Podríamos hacer ese paralelo un poco, obviamente que no tan de la nada, no tan básico, ¿no es cierto? Pero sí con un estudiante que está empezando la carrera o un estudiante que está empezando su año de internado, que a lo mejor obviamente no va a tener el mismo conocimiento que va a tener al final del internado o al final del año de internado también. Entonces, bueno, con esto quiero explicarles que la experiencia influye mucho en nuestro razonamiento clínico, ¿no es cierto? Pasamos de un estado de conocimiento con islas de conocimiento, ¿no es cierto?, a la experiencia donde se van conectando estas islas y se va generando una matriz de conocimiento mucho mayor. Entonces, ¿qué es lo que logra un experto? Un experto finalmente con una buena cantidad de experiencia logra predecir los resultados del paciente. Bien, no es que sea, ¿no es cierto?, mago, pero sí la experiencia y haber visto una alta cantidad de pacientes, ¿no es cierto?, con patologías similares, logra, ¿no es cierto?, permite a este experto predecir de alguna manera hacia dónde va a ir el tratamiento o la resolución del caso del paciente. Bien, eso obviamente que lo va a hacer en la evaluación desviarse de los marcos, ¿no es cierto?, propuestos, por lo tanto vamos a ver una evaluación absolutamente distinta de un interno versus alguien experimentado. Si yo les muestro esta obra, por ejemplo, y con estos pocos elementos, ¿creen ustedes que me pueden decir qué obra es? Mírenla un segundo. Y bueno, espero que todos me hayan dicho que es la última cena de Da Vinci, ¿no es cierto? Y bueno, eso es lo que le ocurre a un experto. Cuando ve muchas veces un patrón, ¿no es cierto? Una pintura en este caso, es capaz de identificarla rápidamente. Y esto se resume de alguna manera el razonamiento clínico en esta diapositiva, en esta imagen. Fíjense que acá tenemos un esquema, ¿no es cierto?, de cómo vamos razonando desde un principiante hasta un experto. Si nos vamos al nivel de conocimiento que tiene el principiante, fíjense que tiene algunos conocimientos, ¿no es cierto? Por lo tanto, el razonamiento más bien va a ser reducido, ¿no es cierto? Va a estar adivinando lo que el paciente tiene. En la medida en que va acumulando conocimiento, se empiezan a hacer algunas conexiones y empieza aquí a surgir un concepto que tiene que ver con la construcción de guiones de enfermedad, o illness script en inglés, si lo pueden buscar. Esto tiene que ver con cómo vamos estructurando nuestra información y creando guiones de las patologías. ¿Cómo lo vamos creando? Dependiendo obviamente de la expertise que tengamos, un guión de alguien inexperto va a ser mucho más simple que el guión de un experto. El guión de un principiante a lo mejor va a ser la definición de la patología, la fisiopatología, los tiempos de recuperación y el tratamiento, ¿verdad? Podemos partir de algo bastante básico, pero en la medida en que un clínico va teniendo más experiencia, obviamente que este guión de patología se va ampliando, ¿verdad? Entonces fíjense cómo empezamos a variar, ¿no es cierto?, nuestro razonamiento a través de distintos tipos de pensamiento, hipotético-deductivo también acá, pero vamos, ¿no es cierto?, generando una matriz de conocimiento que nos permite ir generando en un nivel intermedio, un razonamiento elaborado causal. O sea, somos capaces de identificar ciertas patologías con ciertos signos y síntomas. Para luego, ¿no es cierto?, un experto, generalmente se dice que un experto llega a hacerlo después de 10 años de experiencia en un área, logra percibir esquemas, ¿ya? Esquemas de patologías, ¿no es cierto? Entonces, desde una cierta
signo o síntoma logra desencadenar el resto de los que viene. O al revés, de una patología logra identificar rápidamente cuáles son los signos y síntomas. Y un experto ya con mucho conocimiento logra identificar patrones. O sea, ya ha visto muchísimas patologías, por lo tanto, sabe que tiene fiebre, por ejemplo, o tiene dificultad respiratoria y logra agruparlas rápidamente para identificar qué es lo que tiene el paciente y por lo tanto, como ya sabe lo que tiene, puede rápidamente identificar qué es lo que le va a pasar. ¿Ya? Pero esto es después de ver muchísimos casos. Como les digo, alguien experto se considera después de 10 años de experiencia en la misma área. Y fíjense que para el tratamiento y la evaluación también, acá estas imágenes de abajo van, nos quieren mostrar en el fondo que en la medida en que somos principiantes necesitamos muchas más herramientas concretas, objetivas, para ir identificando ciertas patologías. Pero en la medida en que vamos avanzando, necesitamos cada vez menos, ¿no es cierto?, para lograr identificar ciertas patologías. ¿Mm? Entonces hay un esquema bastante interesante de cómo se va a lo largo de los años modificando este razonamiento clínico. Bien, ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que los estudiantes no cuentan con suficiente experiencia clínica ni conocimiento organizado y lo terminan de concretar en su última etapa de formación de profesionales, que es el internado. Bien, por lo tanto, es relevante que los logremos guiar en ese sentido, que vayan organizando su conocimiento, que vayan teniendo experiencia clínica, si bien puede ser en casos simulados en ciertas ocasiones, sobre todo de primero a cuarto, en internado ya deberían, ¿no es cierto?, estar experimentando con pacientes reales. Bien, como recapitulación de los conceptos claves, el razonamiento clínico es fundamental para la autonomía de los profesionales, impacta en la salud y el bienestar de los pacientes, por eso estamos revisando esta clase, ¿no es cierto?, es lo más relevante. Es un proceso cognitivo complejo y además requiere de entrenamiento, ¿bien? Requiere de experiencia, ¿no es cierto?, con casos simulados y reales que nos permitan ir entrenando este conocimiento de la cognición y la metacognición. Bien, espero que sea de utilidad esta clase, ¿no es cierto? Les agradezco la presencia y nos vemos en una siguiente clase.